Estimados alumnos, les saluda el profesor Haroldo López Hernández, quien les va a impartir la asignatura de Estructura Educativa del México Antiguo. Quiero dar la bienvenida a todas las licenciaturas que van a estar con nosotros, licenciatura en Matemáticas, en Contaduría, en Psicología, en Sociología. Tenemos muchísimo de qué hablar y muchísimas cosas que preguntarnos. Las preguntas elementales que me gustaría que ustedes se hicieran es: ¿por qué vamos a llevar esta asignatura? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué a nosotros, estudiantes de estas licenciaturas? ¿Cuál es el propósito, no? Pues tenemos mucho que hablar respecto a eso y es importante que lo veamos de una forma crítica, de una forma analítica, porque nosotros somos mexicanos, pero no debemos olvidar que venimos de un resultado, de una mezcla. Somos una cultura del mestizaje, producto del mestizaje, ¿sí? Y no debemos olvidar nuestro orgullo, nuestra identidad nacional, cosa que hoy en día está sucediendo de una manera muy grave. Lo digo así porque si ustedes hacen una autoevaluación, en muchas formas hemos despreciado lo nacional, hemos apreciado más o valorado más lo que viene de otro lado, del extranjero, y hemos despreciado a nuestros propios connacionales, a nuestros pueblos originarios. Tenemos hoy en día en el comportamiento social mucho racismo, mucha discriminación hacia nuestros connacionales por el simple hecho de su apariencia, de su vestimenta, de su lengua, y creo que eso no debería ser. La universidad a la cual pertenecemos tiene como lema, si ustedes lo han visto por allí, por una educación realmente al servicio del pueblo. Y nosotros, señores, somos el pueblo de México. Y esa debe ser realmente el propósito de nuestra educación, el servicio a nuestro pueblo. Pero fuera de eso, señores, traemos valores. Y algo que no debemos olvidar nunca, traemos identidad, identidad nacional. Tenemos y somos descendientes de culturas que no le piden nada ni le deberían envidiar nada a las culturas milenarias de África, de Asia, de Europa, de la antigüedad. Nosotros descendemos de culturas que en su momento también le aportaron a la humanidad muchísimo, muchísimo, que hoy en día todavía tiene vigencia, ¿sí? Creo que 300 años de esclavitud nos hicieron olvidar muchas cosas, nos hicieron agachar la cabeza, pero nosotros venimos de culturas que construyeron edificios enormes en una época en la que parecía imposible. Le dieron aportes a la humanidad en el área de ingeniería, en el área de arquitectura, en el área de matemáticas, en el área de ciencias, de botánica, astronomía. Señores, aquí teníamos de los calendarios más avanzados de la humanidad para medir el tiempo. Aquí se inventó el cero. Aquí se hicieron construcciones que hasta hoy en día perduran y que son el orgullo nacional. Millones de turistas de todo el mundo vienen a verlas. Eso solo se logró o se pudo lograr porque tuvimos culturas que sí le echaron ganas o sí le tomaron en serio a la educación. Si de ninguna otra forma se hubiese logrado. Se habla mucho de que eran culturas sanguinarias, guerrilleras, pero ¿qué cultura no lo fue? Todas las culturas de la antigüedad vivieron en guerras, en expansión territorial, en hambre de poder, en hambre de territorio, ¿sí? Entonces no tenemos nada que ocultar o nada de qué avergonzarnos, porque en cierta forma todas las culturas de la antigüedad tuvieron ese tipo de comportamientos y ese es un hecho que la historia no nos puede negar. Algo que nos debe hacer sentir muy orgullosos, todos esos avances que yo mencioné. El orgullo de ser descendientes de una civilización que en su momento fue libre, que tuvo una mejor educación incluso que muchas de las civilizaciones de Europa y Asia. Eso se nos ha olvidado muchas veces. Aquí se construyeron diques, se construyeron acueductos, se construyeron chinampas.
obras de ingeniería que no se conocían en ningún otro lugar o que muy pocos pueblos lograron dominar, ¿sí? Y también se le daba importancia a la poesía, a la literatura, que ciertamente no tenemos mucho de eso porque pues la conquista y la destrucción de nuestra herencia cultural por la religión fue terrible, fue grande, pero aún así tenemos muchos vestigios que nos ayudan a formarnos la idea de cómo fue la cultura mexica, la cultura maya de la antigüedad. Y de eso vamos a hablar. En esta clase vamos a estudiar sobre todo la sociedad mexica, sus escuelas, cómo eran los valores de antes, cómo son los valores de ahora. Vamos a hacer un comparativo. Vamos a ver sus métodos educativos de antes. Vamos a analizarlos con los de ahora. Vamos a ver su filosofía. Vamos a hacer comparaciones. Vamos a extraer lo bueno que encontremos de esas civilizaciones y vamos a ver que mucho de ello tiene vigencia hasta hoy en día. Así que señores, espero que esta clase no sea para nada aburrida para ustedes, porque vamos a hablar de nuestros pueblos, nuestra cultura, de la cual hemos recibido herencia hasta hoy en día y que es motivo de orgullo nacional. Bienvenidos a la asignatura Estructura Educativa del México Antiguo.